Bueno, licenciado, se cortó nuestro Zoom, pero vamos a continuar. Ya, me olvidé del tiempo. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo sobre el costo que ya hemos visto un poquito. Ahora sobre los indicadores, ¿no? Lo que les iba diciendo, que estos indicadores, la elaboración de los indicadores para el proyecto educativo, bueno, son aquellos como resultados más o menos, lo vamos a llamar así, que nosotros queremos esperar de una actividad, ¿no? Y siempre tomando en cuenta el objetivo general de nuestra propuesta de transformación, ¿no? De nuestro proyecto. Entonces, en base a ese objetivo, nosotros nos vamos formulando de acuerdo a las actividades, los indicadores de evaluación. Entonces, los indicadores son hechos, son expresiones concretas y cuantificables. Lo pueden, en algunos casos dentro de los proyectos, lo formulan en términos de porcentaje, de números, ¿no? En algunos casos son cuantitativos y en otros cualitativos, ¿no? Estos nos permiten medir la idoneidad, la eficacia, la eficiencia del proyecto. También los indicadores nos permiten evaluar las actividades, ¿no? Son indicadores que nos van a permitir también guiarnos a nosotros mismos, evaluar y de esta forma ver si en nuestro objetivo, si estamos logrando alcanzar nuestro objetivo general que nos hemos propuesto para el proyecto educativo. Entonces es importante elaborarlos de manera clara, precisa, también concreta, ¿ya? Deben ser redactados en términos de logros, como les decía. Entonces, aquí tenemos eh, algunos indicadores que nos van a permitir tomar en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de indicadores de logros, estos indicadores permiten evaluar los cambios que se esperan, ¿no? Lograr el final, para el logro final del proyecto, incluso más allá de su finalización, relacionados con su objetivo general o con sus objetivos específicos, ¿no? Son indicadores de logros. Indicadores de actividad, también existen los indicadores de actividad, ¿no? Permiten evaluar la ejecución de las actividades, la realización, el número de participantes, el número de no sé, número de actividades, también podemos considerar aquí, pero todo lo relacionado a indicadores de actividad. Ahora, también existen los indicadores de impacto. A esto se refiere al impacto que ha tenido o que está teniendo el proyecto, las actividades durante la ejecución o después de la ejecución del proyecto. Entonces, generalmente estos indicadores de impactos son para ver los resultados que ha tenido el proyecto, las actividades y cómo ha generado un impacto en la comunidad, en la en los actores de la comunidad, en la misma sociedad, ¿no? A nivel de diferentes instituciones. Entonces, también existen los indicadores de impacto que permiten evaluar los cambios esperados y deseados que pueden producirse como consecuencia del proyecto, pero no tienen relación con su propósito o objetivos. Entonces, estos indicadores son más generales, ¿no? De manera general que permiten evaluar a todo el proyecto en general y las acciones, los cambios más que todo que se espera en las personas, podríamos decir, ¿no? Referente a un tema específico.
Indicadores de procesos, ¿no? Nos permiten evaluar el ajuste y adecuación de los procesos de gestión, ajuste a los plazos, realización de tareas según lo que se ha previsto. Y los indicadores de recursos que también existen, ¿no? Permite evaluar el ajuste de los recursos a lo previsto y el uso adecuado en cuanto a cantidad, qué recursos se han utilizado, si se han utilizado con eficiencia, si ha habido de repente aprovechamiento de estos recursos, o sea, referente a los recursos humanos, materiales, los financieros, entonces a eso se refiere este tipo de indicadores. Entonces, tomando estos tipos de indicadores, nosotros vamos a poder redactar nuestros indicadores de nuestro proyecto educativo, ¿no? Nosotros en este caso tomamos en cuenta los indicadores de logros, ya para finalizando incluso el proyecto, los indicadores de actividad que ustedes acá tendrían que enmarcarse para ver qué indicadores ustedes van a poder proponer para una determinada actividad. Y esto sería para los objetivos, ¿no? Tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Entonces, es importante que tomen en cuenta estos indicadores, ¿ya? Y acá, por ejemplo, hay un ejemplito, bueno, son ejemplos de indicadores, por ejemplo, relacionados a los específicos. Por ejemplo, uno de los indicadores dice elaborar un documento para la revisión de las actividades culturales realizadas en el entorno del centro por distintas instituciones. Si se dan cuenta, estos indicadores están redactados como objetivos, ¿ya? Bueno, no hay una regla así específica que así se debe elaborar, dependiendo mucho de la actividad, también del investigador que esté trabajando con los indicadores. Entonces, acá, por ejemplo, hay diferentes indicadores que están redactados como objetivos, ¿no? Por ejemplo, este otro indicador dice incrementar las sesiones de tutoría con las familias del alumnado. Entonces, se ha incrementado, o sea, la forma de redacción incluso podría también variar en algunos casos, pero el objetivo es que se plasme aquello que se espera alcanzar con esa actividad. Por ejemplo, acá dice celebrar de al menos una sesión de tutoría durante el curso escolar con las familias del 90% del alumnado de la clase. Entonces, este es otro indicador, ¿no? De una, que esto también se puede medir. Estos están divididos por específicos, medibles, hay algunos indicadores que son medibles, otros son alcanzables, otros son relevantes, otros son temporales. En relación a estos indicadores temporales, por ejemplo, dice incrementar el uso de la biblioteca del centro, ¿no? Catalogar los fondos de la biblioteca en el primer trimestre del curso. Entonces, dependiendo mucho a la actividad que ustedes vayan a desarrollar, ¿no? Implementarlo, pueden también formular de esa manera, como objetivos específicos, pero ya que respondan a sus objetivos, ¿ya? No va a ser los mismos objetivos, sino que van a ser indicadores que van a ser diseñados en función a los objetivos, redactados en función a sus objetivos y el objetivo general. Esos son en cuanto a los indicadores. Bueno, acá tenemos otro ejemplito de indicadores. Vamos a seguir con algunos ejemplos porque algunos todavía estamos con esa duda de cómo redactar los indicadores. Algunos lo ponen solamente como una descripción. He visto en algunos trabajos están descritos como una actividad, pero hay que buscar la forma de redactarlos, cosa que nos puedan ayudar estos mismos indicadores a poder evaluar la actividad y poder evaluar los objetivos, ¿ya? Otro ejemplo sería en indicadores ejecución de capacitación de conocimientos, ¿no? Entonces me estoy proponiendo ese indicador como evaluación, que quiere decir que se va a ejecutar la capacitación de conocimientos. Y también en el cuadro 1 de los de proyecto habla sobre los medios de verificación, si lo han visto, ¿no? Eso también ya ustedes lo saben, pero está referido a todos los medios que ustedes van a recaudar para ver que esa actividad se ha realizado. Puede ser, como dice aquí en el ejemplo, pueden ser registros, lista de asistencia, es un medio de verificación que esto nos dice que sí se ha realizado la capacitación, ¿no?
que sí hay una lista de asistencia, que ese es mi medio de verificación para poder evaluar esa actividad, ¿no? Tengo un registro de fotos, tengo registro de videos, incluso puede ser, tengo un registro de, no sé, de la actividad, entonces todos los medios que ustedes puedan recaudar para ver que sí se ha realizado la actividad. Por eso son medios de verificación que nos permiten constatar que la actividad sí se ha hecho, ¿no? Entonces, este punto de los medios de verificación es muy importante que ustedes también lo planifiquen y digan cómo mediante qué medios van a verificar que sí la actividad se ha realizado. Y estos son algunos ejemplos nada más, ¿ya? Aquí tenemos otro indicador. Ejecución de la capacitación a los maestros y padres de familia, que es casi la misma, ¿no? Y casi los mismos medios de verificación que se van a utilizar o que ustedes van a recaudar para poder constatar que sí se ha realizado la actividad. Entrega del informe mensual del proyecto, ¿no? Está como un indicador, entonces, ¿cuál va a ser mi medio de verificación? Va a ser el informe, tal vez va a ser la recepción del informe que me haga el director, tal vez, o el distrital, o el director departamental, entonces son medios de verificación que sí constatan que la actividad se ha realizado o se ha cumplido. Asistencia a la capacitación, también de la misma manera, ¿no? Registros, listas de asistencia, documentos, fotografías, eh, presentaciones, tal vez también tengan en las capacitaciones alguna presentación en PowerPoint, es un medio de verificación también. Bueno, no sé si hasta ahí alguna consultita, los de proyecto educativo, estimados colegas. Buenas noches, licenciada. Buenas Si noches. me permite. Ya, muy buenas noches, licenciada Ilenia y colegas, compañeros también, maestrantes. Licenciada, me ha dejado en out, en el sentido de que, bueno, ahora nosotros, en base a lo que ya hemos ido desarrollando, tenemos que adjuntar esto a nuestro proyecto, Licen. Esta es una consulta, ¿no? La siguiente consulta es, nosotros ya en la pasada semana hemos trabajado algunos indicadores. ¿Vamos a trabajar en base a esos indicadores o vamos a redactar otros indicadores, Licen? La primera pregunta, el cuadrito que les estoy presentando, los indicadores ya lo tienen ustedes, ¿no ve? Ya lo han trabajado, como dice usted, Licen, en la anterior semana. Ya lo tienen. Si es que quisieran hacer algún ajuste, lo hacen para esta última semana. Si es que desean. Si sus indicadores ya están bien formulados, ustedes se mantienen con sus indicadores de sus actividades que ya lo han realizado, no van a cambiar. Lo que sí se ha adjuntado en el cuadrito de esta semana es los medios de verificación. ¿Estoy en lo cierto o me estoy inventando esto? A ver dónde está mi De presentación. hecho, ya teníamos, incluso ya habíamos registrado esto de medios de verificación. En el último cuadro que nos pasó, Licen, del taller 3, ahí creo que estaba, si no me equivoco. No, no. Dicen, este cuadro recién han pasado para la semana 4 con medios de verificación y método de recolección, según lo que yo he visto. Porque Licen nos pidió que adjuntáramos al trabajo, al primer trabajo. Entonces yo personalmente he elaborado y lo he adjuntado a mi primer trabajo. Por ahí me estoy equivocando. No, recién nosotros lo estamos realizando y viendo este cuadro. Sí, nuevo es. A ver, vamos a este. Esto es de la semana 4. De la semana 4. La anterior semana, Licen, les he dicho que ustedes adjunten todo lo que es el planteamiento del problema, el objetivo, la modalidad, el título y los objetivos. ¿No es cierto? Yo les he dado ese cuadrito para que adjunten. ¿Sí? Y Ya, esta Licen. semana, en Exacto. el cuadro 1, en este cuadro de planificación del presupuesto, ustedes ya tienen las actividades. Estamos en este cuadro 2. Sistema de seguimiento y monitoreo. Ya los indicadores ustedes ya lo tienen.
ya lo tienen de sus actividades. Ahora lo que les falta adjuntar, lo que les falta realizar son las fuentes de verificación. ¿No es cierto, licenciados? Exacto. Eh, Sí, Licen. pero Sí, en cierta manera, cuando nos piden las técnicas de selección y luego nos piden el tipo de fuente, se supone que estamos dando a conocer las fuentes de verificación. Por ejemplo, yo he solicitado algún tipo de información y dentro de mi técnica está un análisis y el tipo de fuente que yo voy a utilizar es la entrevista, que en cierta manera las entrevistas serían mis indicadores o mis medios de verificación, ¿no? Claro. Por ahí me Las estoy entrevistas. equivocando, Liz. cada Pues, un de cierta instrumento. manera, como que ya tenemos avanzado parte de este trabajo. Ya tienen, eso Simplemente sí. lo vamos a ir mejorando, cambiando. Bueno, eso es lo que estoy entendiendo. Nuestros indicadores, los que ya hemos ido trabajando, lo adjuntamos ahí. Luego, en el tema de las fuentes de verificación, tendrían que estar acordes a la fuente que hemos ido realizando, ¿no? Sus actividades Solamente nos tienen que estar. faltaría adjuntar o actualizar lo de las responsabilidades. Por eso dicen, me quedé en auto, me confundí o estoy confundiendo peor a mis colegas en torno a ello. Le dicen, por favor, ayúdenme. Bueno, dicen, prácticamente ustedes ya tienen avanzado esta parte, ¿no ve? Ya tienen avanzado, los indicadores ya lo tienen, solamente ahora si requieren hacer algunos ajustes lo hacen. En cuanto a fuentes de verificación, lo han ido señalando, si bien dicen, ¿no? Como en el anterior cuadro no estaba como fuentes de verificación, creo que estaba con otro tema, otro nombre, no sé si era fuentes también, pero ¿No? han ido Sí, dicen, colocando tipo ya, de ¿no? fuente. Tipo de fuentes, decía, ¿no? Entonces, han ido algunos colocando ya qué verificación van a colocar, han colocado las listas de asistencia. Ahora tienen que realizarlo ya de más específico, si me dejo entender, más específico para cada actividad, para cada indicador, su fuente de verificación. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con este cuadro, personalmente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio, tiene que ir correlativamente para que nosotros mismos nos ubiquemos bien y comprendamos bien en qué consiste nuestro sistema de seguimiento y monitoreo. Las actividades tendrían que estar acá, saber que las actividades corresponden a este indicador, que mis fuentes de verificación corresponden a ese indicador. Entonces, de esa manera, el cuadro iba a ser más comprensible según mi forma de ver y de pensar. Sin embargo, desde la universidad les piden este cuadro así por separado. Y como dice usted, licenciada, ya lo tienen algún bosquejo de esta parte de las fuentes de verificación, ya lo tienen. Pero ahora tiene que ser un poco más detallado de acuerdo a los indicadores y ustedes enfóquense en sus actividades, ¿ya? En sus actividades. Para mí sería mejor que adjuntemos una columna más acá de actividades y de esa manera sería más comprensible este cuadrito. Pero bueno, está así, lo mantengamos nomás así como lo ha propuesto el contenidista. Entonces, no se confunda, Licen, el cuadro está aquí, nos vuelve a pedir eso y lo tienen que volver a realizar eso, pero de manera más específica y detallada. ¿Ya? Listen, una última consulta más. Cada semana hemos ido presentando cierto trabajo y lo hemos ido en algún caso uniendo. Yo, por ejemplo, lo de la pasada semana ya no lo puse en esta parte o en mi trabajo, ya no lo pude unir. Ahora me toca unir y adjuntar esta última parte que estamos desarrollando, ¿no, Licen? Así es. Por Súper, favor, Licen. esa parte, para los que recién han ingresado también, quiero que todo esté unido ya. Si bien me han ido presentando parte por parte, actividad de la 1, de la semana 1, semana 2, semana 3, ahora quiero ya el total de las actividades, pero que sea en uno solo, ¿ya? Para que tenga coherencia las actividades que hemos ido realizando, que han ido realizando y se observe más que todo el producto, ¿ya? De todas las actividades que hemos ido trabajando en este módulo. No lo van a presentar por separado. Incluso yo les he pedido, por favor, que me presenten, si es posible, desde el capítulo 1 que ustedes han ido trabajando, para que su trabajo ya también esté ya casi, ya
en proceso de culminación también, ¿no? Porque a veces cuando lo tenemos así por separado, lo perdemos un documento, el otro documento, que no sabía dónde iba este otro, entonces mejor es ya unirlos el trabajito que ustedes ya han ido realizando en este tiempo. Eso, por Licenciada, favor. permítame, por favor, Sí, Licen, adelante. sobre el punto. En realidad, la licenciada, yo creo que no está confundida. Sin embargo, las fuentes de verificación, lo que dice ahí, son las fuentes que se han utilizado en la investigación, en el cuadro que tuvimos anteriormente con el parecido nombre que decía. Pero en esta parte, quisiera que lo ponga en la parte de la actividad 2, el cuadro de la actividad 2, dice claramente, dice aquí, sistema de seguimiento y monitoreo, ya es la parte de la etapa de ya la evaluación del proceso, de todo ello, ¿no? De lo que se está desarrollando, las diferentes actividades, como usted decía, y sus indicadores. Para ello, desde luego, como usted decía también, tienen que coincidir en algún caso o apoyar seguramente con alguna otra fuente para poder verificar si se está cumpliendo o se está haciendo, cómo se está llevando a cabo estos indicadores, ¿no? Tal vez teníamos, yo por lo menos tenía la duda de la responsabilidad, pero con el cuadro anterior que nos ha mostrado, un poco nos está aclarando con la diapositiva que nos estaba indicando, un poco se nos está aclarando. Eso es una parte. La segunda parte, nuestro trabajo para esta semana son los 3 cuadros que tenemos que presentar. Posteriormente, en el producto final, o perdón, el producto final, claro, en el producto final del módulo nos está pidiendo que todos estos trabajos que hemos hecho adjuntemos y presentemos todo el trabajo ya, pero en el producto final, porque si no vamos a presentar el producto final en la actividad 1, el producto final en la actividad 2, producto final en la actividad 3. Así vamos a tener que presentar 3 cosas, ¿no? No sé si usted lo está comprendiendo, porque si lo unimos todo, vamos a tener que presentar 3 trabajos en uno. El mismo trabajo, así unido, como puedo decirle. Entonces, yo por lo menos he entendido de que, porque se sube por actividades, dicen en la plataforma, ¿no? Se sube por actividades, primero para el cuadro 1, después para el cuadro 2, para el cuadro 3, así se sube según lo que yo por lo menos estaba verificando el trabajo. Y sí, en el producto final del módulo va a ir todo unido el producto. Ahí usted nos está pidiendo que lo adjuntemos al capítulo 3, en realidad, el capítulo 1 y el capítulo 2, lo que decía, le preguntaba yo, el PAF le decía, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí vamos a adjuntar, como usted nos está solicitando, el capítulo 1, capítulo 2 y el producto final que tenemos de esta semana como consigna. Así es, muchas gracias por la aclaración, licenciado. Es como dice el licenciado, ¿no? En el producto, en la actividad de la semana 4 solamente son estos cuadros para los de proyecto, solo los cuadros, ¿ya? El cuadro 1 de planificación y presupuesto, el de sistema y seguimiento y el de cronograma de actividades. En la actividad, en esta semana solamente hay una actividad, si han visto la plataforma, solo es una actividad, ¿no? De la semana. Y el producto final ya es todo el trabajo que se ha desarrollado en el módulo. Ya bueno, me van a adjuntar eso, pero en el producto final dice la propuesta ya concluida, dice, ¿no? La propuesta concluida. Entonces, todo lo que se ha ido trabajando en el módulo, todas las actividades que ustedes han ido subiendo, entonces ya lo vamos a ir uniendo y ese trabajo lo presenta su planificación, el plan estratégico ya concluido también. Entonces, ese sería el producto final del módulo. Esas actividades tienen que trabajar en esta semana. Ahora, yo les decía que ustedes podrían también complementar con las actividades que han trabajado en las anteriores etapas, ¿no? En la etapa 1, en la etapa 2, entonces también lo pueden adjuntar en el producto final, no en esta actividad, en el producto final para tener ya una revisión más completa del trabajo de investigación que ustedes han ido realizando hasta esta etapa. ¿Ya? No sé si ha quedado claro. Dicen para algunos licenciados que tal vez no han comprendido esta etapa de las actividades.
está todo claro, Licen, gracias. Ya, Lisa, muchas gracias. Entonces, para los del texto educativo es de la misma forma, ¿ya? Solamente tienen que presentar esas dos, esa actividad 1, que es la conclusión del texto y la diagramación del texto. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos un poco compartiendo para un poquito aclarar lo de la elaboración del texto. Bueno, estamos con el texto, un poquito del proyecto, son algunas cosas que a veces, más que todo, yo quiero que un poquito mejoren la elaboración de sus indicadores de evaluación, ¿ya? Ha habido alguna dificultad en algunos casos que, bueno, algunos que me han enviado en esta semana les he corregido, que puedan mejorar en la redacción, más que todo, de los indicadores de evaluación y seguimiento. Todavía no he logrado corregir todos los trabajos de la tercera semana, pero hasta mañana ya van a poder ver las observaciones y en base a eso también ya lo pueden realizar ya de su trabajo final del módulo, ¿ya, estimados colegas? Bueno, como dice la actividad para esta semana para los de texto educativo es la conclusión del texto, ¿no? Lo que significa que ya ese texto que ustedes han elaborado tienen que darle el matiz didáctico y ahora nosotros somos maestros, entonces tenemos que darle la parte didactizada a nuestro texto educativo, siempre tomando en cuenta que este texto va a ser utilizado por estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, esta parte de la diagramación tiene que ser desde lo que les pide en el contenidista, lo que nos piden las actividades, la elaboración de los esquemas, ¿no? De los organizadores gráficos, que esto sí o sí va a ser una parte que se va a evaluar en los que están trabajando con esta modalidad, tener los organizadores gráficos para los 3 trimestres, ¿ya? Tanto para el primero, para el segundo y para el tercero, en el cual se reflejen los contenidos que van a desarrollar en el trimestre. Entonces lo pueden hacer, hay diferentes formas de hacer la organización gráfica y ustedes eligen, ya lo han elegido, yo he visto que han elegido bastante, ¿no? Algunos muy didácticos, también muy comprensibles, entonces todavía ahora pueden mejorar si es que no se convencen con ese organizador, pueden cambiar. Entonces, sí o sí deben incorporar el organizador gráfico dentro de su texto curricular. Bueno, ese es uno de los criterios que va a ser evaluado, ¿no? Y hay diferentes organizadores gráficos. Ustedes seleccionan el que va más acorde a su texto, porque también tienen que tener en cuenta los contenidos. De repente en un trimestre existen muchos contenidos, hay pocos, entonces, ¿cómo lo van a ir sintetizando? ¿Cómo van a ir priorizando los contenidos? ¿Cómo van a ir dosificando? También eso tomen en cuenta para poder plasmarlo dentro de, dentro de los organizadores gráficos, ¿ya? Y no se olviden que dentro de los organizadores gráficos tiene que estar incluido la armonización de los contenidos, ¿no? La armonización de los campos y saberes de conocimiento, entonces, la articulación con el PCP, de qué manera se va a poder visibilizar en el organizador gráfico esa armonización, esa articulación, el currículum base, el currículum diversificado, entonces todos esos aspectos que nos exige también para el trabajo con el texto didactizado. Esa parte. Y la parte de la diagramación, ¿no? ¿A qué se refiere con diagramación? Ya los que tienen bastante conocimiento en esta parte del diseño gráfico, de textos, documentos, ya yo creo que están capísimos ya para elaborar su texto. Entonces, esto también es llamado maquetación, ¿no? Hace referencia a la parte visual de una impresión, lo que es el proceso de reunir armónicamente textos e imágenes para que puedan ser apreciados y entendidos por el lector. Entonces, en este caso, el texto que ustedes están diseñando, están elaborando, tiene que ser comprensible para los estudiantes sordos. Tiene que ser visual. Ustedes saben que una de las características principales es que el sordo es visual, ¿no? Entonces, mediante los ojos le entra toda la información al estudiante sordo. Entonces, tiene que ser llamativo, tiene que ser concreto, comprensivo,
y todo es lo que concierne a la parte de la diagramación. Entonces tienen que darle ese matiz, yo insisto, yo voy a evaluar bastante cómo ustedes están proponiendo el texto, ¿no? De qué forma, en la parte teórica, tomando en cuenta los 4 momentos metodológicos, las actividades que están proponiendo para un determinado contenido. Bueno, nos estamos quedando, perdón, otra vez sin tiempo. Van a volver a ingresar, estimados colegas, ya en cuanto se vuelva a cortar. Entonces, los contenidos que están tomando en cuenta para los estudiantes, las actividades que están tomando en cuenta, habrá actividades para que realicen en la clase, de repente va a haber actividades de investigación, actividades prácticas, incluso de su L1, actividades de la L2, entonces esas cosas consideren en el texto educativo. Eso es lo que les falta a nuestros estudiantes sordos, estimados colegas. Si bien contamos nosotros los oyentes con muchos textos, bastante bibliografía, para el estudiante sordo no hay material. Entonces, esta es una buena oportunidad para que ustedes puedan elaborar y posteriormente puedan publicar esta propuesta, este documento que van a elaborar, ¿no? Que va a ser un gran aporte para lo que es educación especial. Entonces, consideren todos estos puntos a la hora del diseño, de la diagramación. Pónganse en el contexto de que ya están trabajando con estudiantes sordos, en el caso de que no tengan la experiencia, ¿no? Busquen información de cómo aprende el estudiante sordo, cómo podemos resumir. Yo no le puedo dar toda esta información en el texto a un estudiante sordo, ¿no? Dependiendo mucho, pero del nivel en el que se encuentra también, ¿no? Considerando también el nivel, el grado en el que se encuentra el estudiante, voy a poder trabajar lo que es la parte de la L2 y lo que es la parte de la L1 también. Entonces, siempre tiene que ir ustedes enfocado también su texto en el modelo lingüístico del lo bilingüe y lo bicultural del sordo. Entonces, esa parte tomen en cuenta a la hora del diseño del texto educativo. Por favor, estimados colegas, yo les voy a pedir eso, que no sea mucha teoría, ¿no? Muchas veces nosotros nos basamos en la teoría tenemos que ver más bien con el texto también qué capacidades, como nos decía uno de los indicadores en la semana pasada, qué capacidades voy a desarrollar con ese contenido en el estudiante sordo, ¿no? Qué capacidades, qué habilidades. Entonces, en base a los contenidos, a las actividades que el estudiante realice, con la utilización del texto, qué capacidad yo voy a poder realizar. De repente voy a trabajar una actividad dentro de la parte, dentro del momento de la teoría, por decir, el trabajo de la L1 y la L2. Entonces, la elaboración de oraciones cortas, ¿a través de qué? A través de imágenes. Entonces, yo de repente en el texto voy a tener que ponerle algunas imágenes y el que pueda producir sus oraciones, ¿no? Que pueda escribir en lengua castellana la oración. De repente yo pondré unas imágenes con alguna oración, entonces el que pueda convertirlo a la L2. Entonces, de esa forma, no sé, dependiendo mucho de su temática de cada uno de ustedes al nivel para el cual está elaborando el texto, yo creo que cada uno va a poder realizar estas actividades acorde a las necesidades del estudiante. Tengan en cuenta que las necesidades del sordo es la comprensión. Muchos de los estudiantes sordos tienen dificultad en la lectura, en la comprensión, no solamente del texto escrito, sino en comprensión incluso de los ejercicios matemáticos. Entonces, ¿qué técnica, qué metodología voy a utilizar dentro de mi texto para que el estudiante comprenda y no solamente a veces se quede viendo el montón de letras, de palabras sin comprender o viendo un ejercicio largo de matemática sin comprender qué significa? Entonces tenemos que darle nosotros la explicación mediante imágenes, mediante, no sé, diferentes actividades que vayamos a proponer para que el estudiante comprenda lo que tiene que hacer en esa actividad o comprenda lo que está leyendo o lo que se le está explicando en el texto. ¿Ya? Esos aspectos, por favor, a tomar en cuenta para la elaboración del texto educativo. Entonces, ¿cuál será el objetivo de la diagramación? ¿No? Es una fase aparentemente sencilla, pero su complejidad radica en que de ella depende que haya una fácil lectura, como dice aquí, ¿no? Que el cuerpo del texto sea correcto y proporcionado. Entonces, esos aspectos también a tomar en cuenta, que no podemos poner mucha imagen
y un poquito de texto, ¿no? Entonces tenemos que el texto de la hoja, de la lectura o de lo que vayamos a trabajar sea proporcionado, ¿no? También que las imágenes sean comprensibles y concuerden con el texto o la información que estén apoyando. Bueno, si estoy hablando aquí, estoy hablando de la familia, no pondré frutas, digamos, ¿no? Entonces tiene que tener bastante relación de la temática que estoy tratando en el texto, en el contenido, con las imágenes, la explicación, la consigna, ¿no? Diferentes aspectos que vayamos a tocar con la actividad. Entonces, traten ustedes siempre de simplificar los contenidos, de abocar cosas específicas dentro de su contenido, cosas importantes que le vayan a servir al estudiante sordo, ¿no? Porque este texto no va a ser copia de otro texto, entonces va a ser un texto que ustedes lo están elaborando, conociendo las necesidades de los estudiantes sordos, conociendo la realidad de ellos, conociendo sus características, ¿no? Cosa que no hay en la actualidad. Generalmente todos los textos son para los oyentes, entonces es muy difícil que los estudiantes, tanto en inicial, primaria, secundaria y en superior, los estudiantes muchas veces no logran comprender los textos que son para los oyentes. Entonces, traten de tomar en cuenta siempre las características, por favor. Bueno, entonces de esa manera ustedes vayan elaborando los textos. En cuanto a la diagramación, vayan haciendo el diseño, la didactación, la parte didáctica del texto que debe tener, ¿no? Con los momentos, la evaluación, no se olviden de la evaluación, que cada contenido tiene que ser evaluado, como trabajamos con los estudiantes oyentes, ¿no? Pero ¿de qué forma voy a evaluar al estudiante? ¿Será mediante un juego que tiene que estar plasmado en el texto? ¿Será mediante una actividad de grupo o una actividad dialógica? No sé, tendrá que haber también la parte práctica, porque tampoco nos podemos olvidar de la parte práctica de su L1, también de reforzar, de seguir estimulando, ¿no? Entonces, eso en cuanto al texto educativo. No sé si tienen alguna consulta antes de que se corte nuevamente el Zoom, alguna consulta, tanto los de proyecto como los de texto educativo. Por lo menos no, dicen, por mi parte, solo solicitarle que tal vez esta diapositiva nos pueda pasar por separado al WhatsApp. Está bien, dicen, yo les voy a pasar más que todo esta partecita para que a veces vayamos practicando o algunas dudas que tengan también. Es importante siempre al revisar algunos ejemplos, ¿no? Que nos puedan ayudar a Sí, mejorar licenciado. también nuestro trabajo. Les voy a pasar, Lice, no se preocupe. Gracias, licenciado. ¿Alguien más tendría alguna consulta? Los de texto educativo, por favor, quisiera que participen para que después no tengan dificultades a la hora de elaborar su texto. ¿No tienen ninguna consulta? Tomen en cuenta que se va a evaluar estos aspectos del texto, ¿ya? La parte didáctica es lo que más me interesa a mí y eso es lo que voy a evaluar en el texto. La parte de los momentos, las actividades que van a proponer para los estudiantes. Licen, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Una consulta respecto a los criterios de evaluación. Yo lo estaba tomando en cuenta poner mis criterios de evaluación trimestralmente, no por contenidos, porque sabemos que cada contenido está relacionado con los 4 campos, todo eso, ¿no? Con el PSPI, todo eso. Entonces, ¿ese es pertinente colocar así o tiene que ser necesariamente por temas los criterios de evaluación? Bueno, licenciado, sí, podría ser por trimestre, porque también si tiene, bueno, los contenidos yo creo que tienen relación, ¿no? En el trimestre, entonces podría identificar los criterios
que aglutinan a todo el trimestre, ¿no? Elaborar criterios que puedan evaluar a todo el trimestre y en base a eso diseñar sus objetivos para el trimestre. Me parece también buena idea, pero que esos criterios, esa evaluación esté diseñada para estudiantes sordos, ¿ya? Ok,